¿Qué tal? Jaime Becen aquí con un nuevo vídeo desde el Muelle 1 de Málaga y hoy os voy a dar la solución definitiva para la procrastinación y la pereza. Va dirigido a dos tipos de personas. Puede ser el vago de mierda que todavía no tiene fuerza de voluntad y no ha empezado a hacer nada y quiere cambiarlo, o para una persona que ya haya empezado pero que haya perdido la inercia y que quiera volver a encontrar. A lo mejor se ha tomado un pequeño descanso y le cuesta volver a encontrar esa motivación. Así que vamos con ello. Antes de daros esos 5 pasos para dejar de volver a viejos hábitos y volver a recuperar esa inercia, quiero comentar un par de cosas que creo que son muy importantes de este tema. El primero es que, si te fijas, en cualquier camino que elijas, puede ser el camino de nutrición y mejorar tu estado físico, el camino de montar tu propia empresa, el camino de creatividad, de crear algo desde cero, cualquier proyecto, te vas a encontrar que cuando sumes una cima y crees que ya has terminado, te vas a encontrar otra más grande después. Es como que estás constantemente escalando. Esto es una forma que, no sé muy bien por qué, tiene la vida de grabarte ciertas lecciones a fuego. Y es por eso que es posible que después de haberte tomado un descanso o de haber creído que habías terminado ya, mala idea, por cierto, te veas que hayas perdido esa motivación, que estés un poco perdido en el sentido de, bueno, yo creo que ya había superado esta fase, estoy volviendo otra vez atrás, estoy retrocediendo. Y al final lo que te sirve todo esto, o la lección que tienes que sacar de aquí desde mi punto de vista, es recuperar y volver a entender tu porqué. Tu porqué es aquello que te lleva a empezar. Imagina que has montado un canal de YouTube y que has tenido un éxito relativamente rápido y tienes muchas visitas. Es posible que tus vídeos empiecen a estancarse, en el sentido de que sigas aumentando muchos suscriptores, pero tus visitas se mantengan estables, que incluso la gente empiece a comentar cosas del estilo de tus vídeos no son tan buenos como antes. Y no es porque la gente tenga esa falsa sensación de nostalgia que a veces nos pasa, sino más bien porque es verdad que te estás estancando, porque has perdido tu porqué, esa pasión que tenías de crear y de hacer las cosas a un principio cuando tenías ambición, se ha perdido porque has encontrado una nueva zona de confort. El miedo de hoy puede ser la zona de confort de mañana y es un problema que tenemos que afrontar. Entonces ahora os voy a dar los 5 pasos por si te ves en esa situación en la que has perdido la inercia, en la que has tomado una semana de descanso y estás perdido de motivación o falto de motivación, esos 5 pasos para volver a recuperarlo, petarlo y llegar más lejos que nunca. Hay 2 motivos por los cuales has podido perder esa llama y esa motivación. El primero, como decía, es que simplemente hayas perdido la inercia, que ya has tomado un tiempo de descanso, de relax, que has dejado de trabajar tan duro y que ahora te esté costando volver a recuperar ese ritmo de competición. Pero el segundo motivo es que realmente tengas que pararte y reevaluar tu vida, porque estás haciendo algo que realmente no te es propio, como suelo decir. Algo que no sea lo tuyo, simplemente, que estés dedicando tu tiempo a una materia o a un campo en el que no tienes que estar, por diferentes motivos, ya sea porque no se te da bien o porque realmente no te gusta y estés ahí por diferentes circunstancias que no vienen al caso. El primer paso para superar, como decía, estos viejos hábitos y volver a recuperar tu inercia y llegar más lejos que nunca es el pararte y reconocerlo. Parece muy obvio, pero es muy necesario. Y no me refiero a pararte y decir simplemente, vale, sí, me noto más bajo de lo habitual porque he visto 3 temporadas de Juego de Tronos en una semana. Pararte es pararte, dejarlo todo y decir, algo está pasando, aquí hay algo en lo que tengo que ponerme atención y tengo que cambiar. O sea, realmente, eso es pararse. Pararse no es ponerte con el puto móvil distraído a hacer el subnormal. O sea, pararte es pararte de verdad, física y mentalmente. Y tomarte un tiempo y darte cuenta de que algo te ha llevado aquí. Y como decía, puede ser esos 2 motivos. Puede ser que no estés haciendo lo tuyo y toque reevaluar tu vida, y eso requiere de un proceso de introspección un poco tedioso, pero es necesario, si quieres ser feliz y tal, ¿eh? No por otra cosa. O simplemente puede ser, como decía, que te ha pillado un poco más de imprevisto y que tienes que recuperar esa inercia. Entonces, mi consejo primero es simplemente pararse, reconocerlo y reconocer, valga la redundancia, que tienes un problema, cual adicto en Alcohólicos Anónimos, y decir, soy Jaime y tengo un problema. Y a partir de ahí es el momento en el que puedes empezar a evaluarlo y ver qué diferentes cursos de acción puedes tomar para cambiarlo. El segundo paso es, evidentemente, como el método científico o el método médico, es una vez que está identificado el problema, atacar no los síntomas, sino la enfermedad. Tienes que averiguar si eres el primer caso o el segundo. Si eres el caso de estaba haciendo algo que realmente no es lo mío, o simplemente me he distraído un poco y he vuelto a caer a una forma de hacer las cosas y dejo hábitos tóxicos que no me conviene. También tengo que recordar una cosa muy importante, y es que, como no puedo hacer hincapié en lo mismo, siempre lo estoy diciendo, no puedes salir de un estado emocional negativo, lógicamente. Me explico. Es el equivalente a que a alguien con depresión le digas no estés triste, que es el consejo que te daría la mayoría que no haya pasado por algo así. No puedes salir de un estado emocional negativo hablándote, no puedes decir, vale tío, deja de estar triste, eso no funciona. De igual manera no puedes decirte, tío, eres un vago de mierda, tienes que hacer algo. Eso es depender de la motivación, y al final, si no tienes disciplina, la motivación no sirve para nada. Eso da para otro vídeo, pero se relaciona mucho con esto. Y es que lo que te va a hacer día sí día también trabajar
Y no procrastinar no es el estar motivado y depender de tener esa pasión dentro que te invade todos los días, sino el mero hecho de ser consciente de, vale, es lo que tengo que hacer porque es lo que quiero hacer, es la contribución que quiero dejar y el legado que quiero dejar. Entonces tienes que identificar si eres el primer caso o el segundo caso, y esto es fundamental. Y de nuevo, para ello no se trata meramente de hablar y de decirte debería trabajar más, sino decir ¿por qué? Empezar con el camino de los porqués, ser muy pesado contigo mismo y llegar a la raíz del problema, a la raíz que, como decía, se trata de tratar la enfermedad y no tratar los síntomas. El tercer paso consiste en ponerse pequeños objetivos muy simples diariamente. Al igual que decía antes, mira, cuando estás en un estado emocional negativo no puedes hablarte y no puedes hacer terapia de esa forma, de forma lógica. Tienes que hacer cosas, no puedes hablarte a ti mismo, porque tu cerebro quiere pruebas y no quiere promesas de un futuro hipotético en el que todo será maravilloso. Igualmente vamos a trabajar con esto de forma inconsciente. Si tú te pones pequeños objetivos diariamente, muy simples y muy sencillos y fáciles de conseguir, cuando veas que los vas consiguiendo, tu cerebro va a procesarlo de la siguiente manera. Mira, cuando hagas algo, te vas a sentir mejor que cuando no lo has hecho, porque te vas a sentir menos culpable, has logrado algo y has hecho algo que querías hacer y que realmente te ha ayudado en tu día a hacer de ese día algo mejor, en general, aunque sea muy sencillo y muy simple. Lo vas a procesar de forma positiva, lo vas a procesar como una victoria. Y si lo haces repetidas veces, si cumples muchos pequeños objetivos, ideas, y vas reforzando la idea de que te vas sintiendo mejor al hacerlo que no hacerlo, vas a ir alimentando una especie de espiral y vas a ir poco a poco recuperando esa inercia. Y si el primer objetivo del día es simplemente salir a meditar 5 minutos, o hacer 25 flexiones, o tomarte un zumo de un agua limón, un zumo de naranja, lo que sea por las mañanas, en vez de coger el puto móvil y revisar los WhatsApp. Empezar el día de forma un poco más activa y menos pasiva, en vez de estar así, hacer algo que realmente te despierte un poco. Si empiezas a hacer ese tipo de cosas y refuerzas esa idea de ir logrando pequeñas victorias que te hagan sentirte mejor, vas a alimentar, como decía, esa espiral ascendente y vas a ir recuperando poco a poco la inercia con cosas muy simples, muy tangibles y muy fáciles de conseguir. El cuarto paso se relaciona muchísimo con el anterior y consiste en ponerte un objetivo o algo que hacer, nada más levantarte, que requiera una mínima inversión y un poco de esfuerzo. ¿Quieres saber lo que hago yo? Lo que yo hago es, me pongo el teléfono totalmente lejos de mi alcance. Se suele decir que el ser humano ahora actualmente vive 24 horas con su teléfono al alcance de un brazo, donde que siempre lo tenemos cerca. Yo lo que hago por la noche es ponerlo lejos para que cuando suene la alarma me tenga que levantar. Eso requiere ya una mínima inversión y la gente se lo suele poner al lado, y yo también. Y luego te echas 15 minutos en la cama y empiezas el día de una forma. Piénsalo, o sea, ¿cuál es la forma o qué crees tú? Si tuvieras que apostar, ¿qué es la forma de la que tu día va a ser más productivo? Si te levantas y empiezas ya haciendo cosas y desde el principio estás ya en esa mentalidad activa, o si te levantas tumbado en la cama, revisando mensajes, viendo cosas, joder, es que es lunes, menuda mierda. Entre las dos opciones, ¿cuál crees si tuvieras que apostar? Si tuviera dependiera de ello. Es evidente que la primera tiene mucho más sentido que la segunda. Y es por eso que si te pones un algo que requiere un mínimo esfuerzo, una mínima inversión, nada más levantarte, te hace comenzar el día de una manera diferente. Sí, es verdad que te cagues en todo cuando te tengas que levantar por la mañana hablando mal y pronto, pero al final es mucho más efectivo porque empiezas el día de una forma muy diferente. Y eso entra también en la categoría de rituales matutinos y tal, que alguna vez he hablado de ellos y que eventualmente hablaré más en profundidad del mismo y explicaré cuál es el mío. El quinto y último paso está integrado por diferentes, pero podría resumirlo de la siguiente manera, y es que tienes que evitar el síndrome de quemarte demasiado pronto. Puedes escribir un diario o un blog de notas con tus reflexiones al final del día y viendo qué cosas has mejorado, qué cosas tienes que mejorar y llevar un seguimiento así más lógico-analítico del tema. Puedes, como decía, celebrar cada pequeña victoria e ir reforzando eso. Hay un millón de maneras, pero al final lo que tienes que evitar es coger el primer día de, vale, voy a coger otra vez el toro por los cuernos y a volver a tomar la rienda de mi vida porque se me ha ido mucho de las manos con el Juego de Tronos de los cojones y tal. Si haces eso y el primer día o la primera semana te dedicas a trabajar 20 horas al día después de haber estado 3 semanas de descanso, no va a ser sostenible a largo plazo. Tienes que evitar eso, tienes que ir progresivamente volviendo a coger el ritmo, como decía, de competición. Tienes que ir poco a poco. No hagas la brutalidad de pasar de 0 a 100 porque te vas a quemar, como decía, muy pronto. Eso es lo que tienes que evitar y es el quinto paso. El quinto paso como que cierra el resto. Al final consiste, como decía antes, en ir reforzando cada cosa que hagas, cada cosa que consigas y tener un monólogo un poco más positivo en tu cabeza. Es decir, un monólogo que realmente te apoye y que en vez de, y que sustituyas ese eres un vago de mierda como chetos a, tío, esto ha pasado, pero tengo todavía tiempo para cambiar la situación y para hacer lo que realmente tengo y quiero hacer
si es el caso, como decía, en el que estás haciendo lo correcto. Si no, tienes que corregir el curso de acción ya. Ten en cuenta que lo único peor que una idea buena que no ejecutes, es decir, no ejecutar y quedarte haciéndote pajas mentales con una idea buena, es ejecutar una mala idea, porque vas a invertir mucho en algo que no tiene ningún tipo de futuro. Tienes que saber si lo que estás haciendo es lo tuyo y requiere introspección y conocerte un poquito a ti mismo, que es el mejor talento que cualquiera puede tener, el mejor. Olvídate de ser muy bueno al baloncesto, es el mejor talento que se puede tener, porque si sabes quién eres y trabajas a muerte con ello, ya has ganado. Como conclusión, si ves que has perdido la inercia, que has vuelto a viejos hábitos tóxicos y que estás volviendo a hacer, como decía, un vago de mierda, tienes que cambiar agresivamente el curso de tu vida. Aunque hablas un poco en un lenguaje un poco más jovial, un poco más de broma, es algo completamente en serio. Como decía, tienes que saber quién eres y tienes que actuar conforme a eso. No te hagas ideas de quién te gustaría ser, de pues me encantaría ser este tipo de persona. No, actúa con lo que tienes, cállate, supéralo y haz lo que tienes que hacer y logra y conquista todo eso que tú puedes.